Trabajar más de 8 horas al día puede aumentar hasta en un 80% las posibilidades de sufrir problemas cardíacos. Por eso los especialistas recomiendan salir de vacaciones al menos una vez al año, no postergar los días de descanso, porque la rutina sumado al estrés también pueden ocasionar depresión. Waldir Domínguez conversó con la especialista para hablarnos más sobre este tema muy importante. Waldir, te escuchamos, adelante. Sí, gracias compañeros. Efectivamente, eso es lo mencionado por la profesional psicóloga laboral con quien conversamos en el transcurso de esta mañana. Por alguna razón, o porque cuesta dinero o por alguna otra razón, los paraguayos prácticamente no salimos o no viajamos en vacaciones. O hay gente que de repente ni siquiera sale de vacaciones por la presión diaria, por el trabajo constante que tiene anualmente. Hablamos esta mañana con esta profesional y nos hablaba de que incrementa un 80% la posibilidad de tener algún problema de cardiopatía, justamente por la presión diaria, por la cantidad excesiva de trabajo que podamos tener a diario. Las personas que trabajan más de 8 a 10 horas diarias ya corren ese riesgo y por otro lado también llegar a un problema de depresión. Nos hablaba la psicóloga laboral Miriam Ginzo, con quien conversamos en el transcurso de la mañana y vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto al descanso laboral por lo menos una vez al año. Porque la mente de verdad se fatiga. Cuando nosotros hablamos de vacaciones, hablamos en primer lugar de un descanso de la mente y en segundo lugar un descanso del cuerpo. Lo que más fatiga es el agotamiento mental, ¿verdad? No tanto, en segundo lugar, el agotamiento físico. Entonces, está comprobado que las personas que salen de vacaciones tienen mejor salud mental que redunda en equilibrio, en creatividad, en productividad, ¿verdad? Y no así las personas que durante muchos años van llevando estrictamente la misma rutina, la misma presión por el trabajo, el estrés que cada vez es más fuerte. Bueno, y esto nosotros quisimos corroborar con la ciudadanía, con la gente en el día a día, cómo ellos trabajan, cuántas horas diarias trabajan, si salen o no de vacaciones. Y fíjense las llamativas respuestas de parte de estas personas a quienes consultamos si realmente salen o no y qué considera o cómo considera por lo menos salir de vacaciones. ¿Dónde se van de vacaciones en este año? Ay, no sé ni siquiera que voy a tener vacación todavía. ¿Cuesta salir de vacaciones, señora, disfrutar un poco, distraerse un poco? ¿Qué es lo que pasa? A esta altura sí, cuesta muchísimo. La vida que el Paraguay está llevando es demasiado difícil. Más bien, mira, para la gente adinerada podría ser un lujo, pero la gente pobre prácticamente no piensan ir de vacaciones. Para los pobres no hay vacaciones. No existe. No existe la vacaciones para los pobres. O sea, ¿vos considerás un lujo entonces salir de vacaciones? Y la verdad que sí.